Bienvenidos a Cucurucho de Mierda, el podcast donde vamos a hablar de emprendimiento, inversión, noticias y vamos a traer pues a gente que nos cuente sus historias. Y hoy tenemos a Miguel de Moncafé. Hola Miguel, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Nervioso? No, Sí, para me nada. gusta, menos mal, menos mal. Bueno, os lo iba a presentar, pero creo que lo mejor es que se presente el mismo. Así que adelante, Miguel. Bueno, soy Miguel Durán, de aquí de Inca, y bueno, soy un pequeño empresario que tengo una tienda de café y complementos justo en el centro de la ciudad. Tengo 58 años, para ya casi 59, y llevo 12 años en la tienda después de un periplo profesional en otros ámbitos. Muy bien. Si tuvieses que presentarte sin nombrar café ni nada, ¿qué dirías sobre ti? Un ser humano muy, muy, muy curioso. Curioso. ¿En todos tus ámbitos o...? Sí, sí, la verdad que sí. Una de las cosas que siempre me ha definido es una ansia por conocer, por probar cosas nuevas, sobre todo a nivel cultural y a nivel personal. Soy una persona muy inquieta y me muevo en distintos ámbitos porque creo que ahí radica mucho lo que es la felicidad del día a día, ¿no? Estar abierto a un montón de inputs que cada día puedes utilizar para tu vida Y cotidiana. aprovechar. Exacto. Ujú. Vale. Extra, en todas las charlas que hemos tenido, incluso hace un momento haciendo fotos, me has contado que haces poesía, me has contado que te gusta hacer fotos, llevas siempre la libreta por mano. Exacto. ¿Eso es Moncafé o es Miguel que se cuela en Moncafé? Sí, eso es más de mi personalidad en cuanto a que, bueno, me gusta la fotografía porque siempre me ha gustado documentar las pequeñas cosas del día a día y escribo sobre todo pues como algo terapéutico, ¿no? Para descargar un poco el disco duro Ajá. del día a día, ¿no? En esas pequeñas vivencias y pequeños detalles que luego me gusta poder recordar, ¿no? Yo siempre digo que cuando escribes tienes el privilegio de que en algún momento puedes volver el tiempo hacia atrás y conocerte quién eras y ver hasta qué punto has llegado a cambiar de opinión o has evolucionado en algún punto, ¿no? Entonces, documentar un poco la vida, documentar lo que hacemos o escribir simplemente anécdotas que puedan suceder durante el día, ya no solamente por el tema de productividad, ¿no? Sino es una cuestión más personal, ¿no? Un poquito más Bueno, interior. es interesante. Yo te puedo contar una pequeña anécdota mía, que yo Facebook, por ejemplo, creo que mi generación ya no la utilizamos apenas, somos más de Instagram y demás, pero yo tengo una pequeña costumbre que es las mañanas, cuando estoy tomando un café y demás, me pongo a mirar los recuerdos de Facebook, donde veo que publiqué en este año hace 10 años. Este día hace 10 años, ¿no? Y me gusta porque cuando veo lo que escribía, digo, me acuerdo qué sentía, o en otros casos no me acuerdo, pero intento vislumbrarlo. ¿Qué sentía cuando escribí eso? Cuando puse mm, hoy es un día gris, o, por ejemplo el otro día escribí y recuerda que es un día que es un día malo en una vida buena, no una vida mala en un día bueno. Exacto. Y es como, qué profundo. Sí, sí, sí. ¿Qué me debió pasar? Y recuerdo que era una tontería, tenía 25 años y en el trabajo nos obligaron a afeitarnos. Que no querían ya barbas, yo llevaba una buena barba y me enfadé muchísimo en el trabajo. Fue como, a veces es más bonita una barba bien cuidada, que la Claro, llevaba claro, claro, cuidada, claro. que no una barba así de 3 días, pareces un... Y me enfadé muchísimo y publiqué eso. Y es Sí, como, sí, sí, sí. es verdad que eso te ayuda a recordar. Exacto, exacto. Es muy bonito, es espectacular. La verdad que la escritura es algo que se tenía que usar más. Sí, yo creo que además es un vínculo muy humano, ¿no? El hecho de tu conexión con el papel, son cosas tangibles, lo físico, ¿no?
Dentro, sobre todo ahora más que nunca, por el tema del mundo digital, ¿no? Exacto. Que parece que todo tiene que ser muy... Prácticamente hemos dejado de escribir. Yo llevo escribiendo, yo empecé a escribir en el año 2004, que empecé a documentar un poco todas mis pequeñas cosas y tal, ¿no? Que a veces simplemente son notas al vuelo, pero lo he intentado, digamos, ordenar un poco. Sí. Y sobre todo lo que siempre he agradecido mucho es nunca he perdido esa conexión con lo tangible, ¿no? Con lo físico, con lo que es real, ¿no? Y creo que eso es muy positivo para el día a día. Totalmente. O sea, estar presente en las pequeñas cosas. Exacto. No tener que depender de Sí, lo que sea. Sí. Por eso la diferencia entre una libreta o una tablet. Son herramientas perfectamente válidas. Lo que pasa que para mí el valor añadido que tiene el hecho de escribir a mano, pues es que es un poco como una conexión en la que eres como un poco más consciente incluso de lo que haces. Totalmente. Y lo recuerdas más. O sea, yo creo que al final, en todo este tiempo, creo que nunca he soñado con el móvil. Creo que no he soñado que utilizara el móvil. Claro, en cambio, claro. sí que he soñado que escribía, por ejemplo. Exacto. Es brutal. Antes has dicho que tu bagaje de que has trabajado en otros oficios, que nos podrías contar un poco más de dónde... Sí, bueno, mi formación inicial fue en electrónica, soy técnico en electrónica industrial. Vale. Y estamos hablando de los años 80 y cuando la informática era muy incipiente, tuve la suerte de escoger una rama un poco distinta de la electrónica y mirar la parte informática. Y tuve el privilegio de poder trabajar 8 años en una empresa de aquí de Inca, que era Camper, ¿no? O es Camper, digamos. Pero estuve allí como operador de sistemas y informática. Luego estuve en departamento de producción, asistiendo siempre desde el punto de vista informático pues a todos los departamentos y tal. Y luego, como decía la canción, cambié por amor, ¿no? Y cuando me casé, pues formé parte del equipo de la empresa familiar que ella tenía. Y estuve 19 años, pero en un sector más administrativo, ¿no? Vale. Sobre todo en control y gestión de calidad de productos y, bueno, relaciones con trabajadores y tal. Pero bueno, era un trabajo bastante frío en el sentido de que era un trabajo administrativo, ¿no? Más que nada, era bastante más... No estaba en contacto con... Y la verdad que lo echaba de menos. O sea, siempre echaba de menos esa parte más personal, ¿no? Y luego atención al entonces... cliente. Exacto. Y cuando tuve la oportunidad pues de iniciar el proyecto de la tienda, me pareció el momento ideal y hace 12 años pues que arranqué con el proyecto 2014. de Moncafé. 2014. Ya hace 12 años. Sí, sí. Sí, y fue un poco el punto en el que quería trasladar un poco todos mis conocimientos en el sector de la gastronomía y de la alimentación y tal, pues... al mundo del café, que era lo que realmente siempre me había apasionado y que me llevaba formando desde hacía bastante tiempo, ¿no? Pero lo hacía también desde un punto de vista más autodidacta que nada y por satisfacción personal mía, ¿no? Hasta que luego ya, en los 2 años anteriores a montar la tienda, pues hice una formación bastante más profesionalizada, con empresas muy punteras y con personas muy introducidas en el sector del café, pues que me abrieron bastante la parte de negocio y de cómo poder funcionar, ¿no? Y muy feliz. A día de hoy, pues la verdad que es la parte, digamos, es el periodo laboral que he tenido más hermoso de todos. Qué bueno. Hombre, ojalá todos los que emprendemos pudiésemos decir lo mismo. Al menos solo ya durar 12 años ya me parece en el momento en el que vivimos un logro. Tener una tienda física también me parece un logro. Sí. Y sobre todo eso, haber aguantado 12 años en el tintero, como dirían. Sí, además son 12 años, que lo digo siempre, son muy bonitos porque la conexión con la clientela pues siempre va luego un poco más allá de lo que es la simple transacción entre producto y precio, ¿no? Y entonces pues ya creas unos vínculos personales con muchos de ellos. Sí, totalmente. En estos años es hermoso ver, por ejemplo, parejas que han venido recién casadas y ahora vienen pues con sus hijos, ¿no? Y eres como un poco testigo de todo eso, ¿no? Parte de... Exacto. Y eso me produce una satisfacción
enorme. Genial. Tal vez es lo que más feliz me hace. Bueno, eso. por esa parte ya avanzaremos un poco más, pero yo quería hacerte la pregunta, por ejemplo, en 2014, cuando abriste Moncafé, ¿tú tenías pensado ya que sería más un estilo cafetería, más una tienda de especialidad, o realmente en ese momento no tenías nombre para lo que querías crear? Yo quería crear una comunidad, quería crear en torno al mundo del café, lo que me interesaba más era crear esa cultura del café, ¿no? ¿Vale? Y en Inca en ese momento no había ninguna tienda, digamos, que hubiera tocado a nivel de especialidad el mundo del café, y me pareció una buena oportunidad porque, aparte de que era lo que a mí me apasionaba, era también un momento en el que había poca cultura del café, ¿no? O sea, ahora esto ha sido algo muy emergente y muy explosivo, ¿no? Y ahora el café ha cogido un protagonismo brutal en los últimos años, ¿no? Yo diría Pero sobre todo... voy a abrir un melón Sí. en ese aspecto. ¿Crees que ahora hay cultura del café o simplemente se ha puesto de moda el café de especialidad, estos cafés con el corazón? Sí. A ver, es un tema de debate esto, ¿eh? O sea, y además es un tema un poco conflictivo de tratar porque, claro, cada generación aporta un poco su punto de vista y a veces choca a lo mejor con otra generación anterior que piensa que no es la solución, ¿no? Pero ¿qué sucede hoy? Hoy hay mucha información porque los medios que se disponen hoy en día son masivos, llegan a todo el mundo. Entonces ha habido primero un inicio en la parte que es la cultura y luego ha habido una subcultura que ha nacido posteriormente, ¿no? ¿Vale? Entonces en la que personas que simplemente por la pasión que ponen en algo, pero sin tener a lo mejor un background técnico o de conocimientos, ha tirado un poco de inspiración, ¿no? ¿Vale? Y a veces hay cosas que son peligrosas en esto, porque es la típica... yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? En cuanto a cómo la gente que le gusta el mundo del café muchas veces se convierte un poco en una víctima, ¿no? De esos vídeos tan bonitos de Instagram, Ajá. en los que parece que en 30 segundos puedes elaborar una maravilla y tal, ¿no? Claro, la gente no entiende que detrás de ese vídeo hay una hora de producción. Totalmente. Que esa máquina en realidad no es tan fácil de usar, ni es tan fácil de limpiar, ni es tan fácil de preparar. Ajá. Y luego la gente se decepciona. Claro. Entonces se produce un efecto contrario. En vez de amar esa cultura del café, hay una reacción luego de hastío, ¿no? Hay un cansancio. Muchas marcas someten a los clientes a un gincama de dificultades, ¿no? En cuanto a que parece que para disfrutar de un café tienes que ir a esa excelencia operativa en todo momento, ¿no? Y yo voy en una dirección totalmente opuesta. A facilitar. Exacto. Pero no es fácil tampoco. No, porque entramos en una parte más filosófica del café, ¿no? Es decir, yo no doy tanta importancia a lo mejor a ese apartado tecnológico y de hardware que hoy en día impera, sino más en la parte emocional del tema del café, ¿no? Sí, ¿no? Y a veces incluso a ir más allá y preguntar qué es lo que necesitas realmente. Exacto. O sea, yo recuerdo perfectamente cuando yo mismo se me rompió mi máquina superautomática, nadie era capaz de arreglármela y yo valoro mucho el café y valoro mucho el tomarme un buen café, entre comillas, de una forma rápida. Entonces, cuando me recomendaste la Hyper Espresso, esto no es a promoción ni anuncio ni nada, pero cuando me recomendaste la Hyper Espresso, me puse a mirarla y a valorarla y cuando me la compré dije, esto era lo que yo necesitaba. Una cápsula, pero de mayor calidad, donde en 2 minutos tengo un buen café con una buena crema, con un buen sabor y lo que necesito. Al final no es tanto buscar ese hardware y ese ponerlo todo por los aires, sino escuchar a cada persona y saber qué necesita. Claro. Alguien que sea muy barista, que quiera tener ahí la máquina perfecta y tal, ok, pero luego hay gente que no lo quiere y no sabe que no lo quiere porque ve los vídeos en Instagram. Exacto. Entonces hay mucha confusión en esto y luego además se ha construido esa pirámide un poco elitista, ¿no? En cuanto a que parece que todo tiene que pasar por una serie de estándares. Vivimos en una sociedad muy parametrizada, en la que todo tiene que tener unos códigos, unas etiquetas, un sistema y, digamos, lo que tú haces es lo que valida el que tú lo estés haciendo. Tal cual.
Entonces, eso es un problema para el usuario, porque en realidad, en tu caso, por ejemplo, que necesitabas un sistema rápido pero de calidad que te permitiera hacer un café, si este discurso lo hubiera oído, por ejemplo, una persona que regenta un negocio en el que apuesta precisamente por esa parte elitista del mundo del café, solamente por oír la palabra cápsula ya me invalida, ¿no? Totalmente. Porque hay un talibanismo en cuanto a Parece que cápsula... hay determinadas cosas, no. Bueno, exacto. Hay cápsulas muy avanzadas en el mercado en las que empresas han invertido una tecnología brutal, como es el sistema que usas tú, el HiperExpresso de Illy, pues que es un sistema que hoy por hoy, incluso en el mundo profesional, no hay discusión. Es decir, es uno de los sistemas más avanzados que existen y está hecho para ese tipo de cliente, como es tu caso, de que necesita un sistema rápido, higiénico, limpio, automatizado y perfecto para hacer un café. ¿Qué problema hay? Esa demanda, también tenemos esa obligación de cubrirla. Lo que no podemos hacer es crear un dogma, ¿no? Es crear una cátedra del mundo del café y a cada persona que entra por la puerta tenerle que dar todos esos conocimientos enciclopédicos de que no, tú tienes que tener un sistema para moler el café porque si no, ya no vale todo lo demás. O sea, tiene que ser exactamente recién café molido. Efectivamente. Bueno, hay gente que no dispone ni de los medios, ni de la economía, ni siquiera de los conocimientos a lo mejor para sacar provecho a eso. Es que a lo mejor ni las ganas. Es que a lo mejor no lo necesita tampoco, ¿no? Necesita algo más, lo que decíamos, más humano, más simplemente más... Totalmente, pero... Yo creo que, por ejemplo, con las cápsulas sí que hay como gente que, bueno, no le gusta el café y que lo acepta y está en medio esa gente que empieza a gustarle el café, empieza a saber de café y lo criminaliza. Las cápsulas son criminal, no, buah, no, si te gusta el café, mejor una italiana, te lo haces en casa y listo. Y es lo que tú dices, hay términos y hay opciones y hay que aprender, porque cuando le he dicho a gente que sabe de café, que yo tengo esta cafetera y que tomo estas cápsulas, cuando la gente sabe de café me dice, qué buena, muy buena opción. Claro. Sí, sí. Entonces hay que aprenderlo y valorarlo. Efectivamente. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de los coches, ¿no? Cuando una persona necesita hacer un trayecto diario de Inca a Palma, evidentemente lo que necesita es un coche que tenga una seguridad, un confort y tal, que cubra unos mínimos, ¿no? Totalmente. Entonces tu trayecto va a ser satisfactorio. Evidentemente lo puede hacer con un Mercedes, lo puede hacer con un McLaren o lo puede hacer con un Bugatti Veyron. Claro que sí, pero dependerá de otros factores. Y cada cosa tiene sus complicaciones, ¿no? Entonces, no podemos tratar a todo el mundo por igual en el sentido de decir, no, tú tienes que ir de Inca a Palma en un Fórmula 1 porque es lo mejor que existe. No. Pero a lo mejor no es lo más cómodo para ti. Efectivamente. Entonces, con el mundo del café... Llegas a Inca o llegas a Palma que te duele todo porque te ha sido incómodo. Efectivamente. Entonces, en el mundo del café pasa igual. Es decir, ¿tú qué quieres hacer por la mañana? Mira, tengo un tiempo que quiero estar tranquilo, relajado, tal y cual. El 80% de la gente es muy feliz con la cafetera italiana. Y yo soy un gran defensor de la cafetera italiana. Bien utilizada, bien usada, es una verdadera maravilla. Y no tiene ningún problema. Y aparte, te introduce un poco dentro de lo que es el ritual del café. Que para mí ahora esto es extremadamente necesario, pero bueno. Pero hablando de bien utilizada, creo que la cafetera italiana se puede usar muy mal. O sea, yo he ido a casa de amigos que el café está quemado, que sabe a mil cosas que no son café. O sea, creo que hay un desconocimiento de uso de una cafetera italiana que es, en teoría, lo más sencillo y básico. Es sencillo y además es un sistema que lleva funcionando ya 90 años, es decir, no hay mucho más que descubrir, ¿no? A pesar de que hoy muchos intentan reinventar los conceptos y tal, ¿no? Y me parece también otro error, ¿no? Pero es que pertenecemos a esta época ahora, ¿no? Es decir, ahora todo tiene que reinventarse, todo tiene que cuestionarse y todo parece que tiene como otra finalidad de la que inicialmente partió, ¿no? Claro, no es que yo sea conservador por naturaleza en estas cosas, ¿no? Pero yo siempre digo que, por ejemplo, en Italia, cuando Vialetti diseñó la cafetera y llevan 90 años utilizando, yo siempre pienso, por sentido común, si hubiera una manera mejor de utilizarla,
los italianos ya haría tiempo Ya que lo harían. hubiesen descubierto. Sí. Cuando no lo han hecho es porque han descubierto, han probado empíricamente, tanto la Academia de Café de Ili como Bialetti, como Balzani, como los mejores constructores de cafeteras, que son los que realmente saben, Efectivamente. cuando te dicen, no, esto tiene que ser así porque hemos comprobado que funciona mejor así y el resultado final es el mejor. Que luego hay gente que quiere inventar cosas. Sí, ¿no? que hila más fino, pero... Pero no. ¿Para qué? Totalmente. Estamos hablando de vender café y creo que tú no vendes café, sino que enseñas a comprar café. ¿Cuánto tardaste en descubrir que tú no querías vender café, sino que querías enseñar a comprar café? Que querías dar ese paso, esa diferencia. Pues yo creo que porque cada café tiene una personalidad y es curioso porque la gente encaja en eso. Es decir, no es lo mismo comenzar con un café que a lo mejor te sepa amargo o que sea fuerte y no estés ahí buscando eso por la mañana, sino que busques otros matices. Y por eso yo a la gente le pregunto mucho sobre lo que quiere, ¿no? Y les pregunto cuál es su perfil de café favorito, qué sabores son los que les gusta encontrar en el café. Y en base a esa información que me dan, pues yo utilizo el abanico de opciones que tengo en la tienda pues para recomendarles uno u otro café, ¿no? Y volvemos un poco a lo que hablábamos antes. Es decir, yo utilizo mucho la regla, sobre todo la proporcionalidad, ¿no? O sea, no puedes estar recomendando a lo mejor cafés de ultra alta gama para una persona que disfruta por la mañana de hacerse un desayuno, necesita un café correcto, que soporte bien la leche, que mantenga ahí su sabor y que añada pues algún matiz que el cliente quiera, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa es la parte en la que luego la gente dice, he disfrutado de tomar este café porque mira, al final había esa nota de chocolate que me parece que es una pasada y tal. Que lo disfruto. Para mí mi trabajo ya está bien hecho. Totalmente. Entonces, más allá de que podría aburrirles a lo mejor con conceptos técnicos del café, que muchas veces no son necesarios, ¿no? Es más, lo que siempre digo, es esa otra parte más emocional del café, ¿no? Totalmente. Y a veces la gente se sorprende cuando le digo, pues no puedes correr para hacer esto. Si realmente lo quieres disfrutar, no corras. Levántate 10 minutos antes si hace falta, pero cógete de tu mesa, ponte tu mantel favorito, escoge una taza que te guste, enciende una vela, pon algo de música de fondo, pero ese tiempo intenta compartimentarlo, ¿no? Blindarlo y que sea tu momento, ¿no? Exacto, porque que sea es tu tu momento. café. Es tu ritual. Exacto, es el ritual. Exacto, sí. Totalmente, porque esto me lleva a pensar que tú cuando te viene a buscar la gente, tú podrías aprovechar tu posición de, entre comillas, poder para venderles lo que más beneficio te da a ti. Exacto. En cambio, lo que estás haciendo es buscar lo que mejor les va a ir a ellos. Efectivamente. Y al final eso es lo que hablamos del boca a boca, por eso creo que es uno de tus secretos para estar 12 años activo y demás, pero voy a ir con el tema de lo que vendes, por ejemplo, las marcas que entran en Moncafé, ¿cómo las eliges? O sea, ¿en qué te basas? Es decir, ¿hay alguna marca que hayas dicho, lo hacen bien, pero no cumple con mis valores? O mira, mejor esta persona que se centra en vender, eso no es mi estilo. Como me contaste de Davidoff, creo. Sí, hay marcas que a lo mejor por su posicionamiento son bastante, entre comillas, crueles, ¿no? Para que puedas tener el privilegio de tenerlos, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay marcas que trabajan muy bien. Yo sobre todo me has preguntado cuál es mi sistema de filtraje, ¿no? Para mí lo esencial es la calidad. La calidad, es decir, el producto tiene que ser algo que realmente tenga unos matices, tiene que tener unas características que dices, mira, este es el precio y lo que ofrece por este precio es justo. Y además es correcto y no tiene defectos, ¿no? Que es para mí lo más esencial. Yo trabajo con una gama de precios muy amplia porque entiendo que también hay gente que tiene una economía limitada, pero busca por la mañana o por al mediodía después de comer, busca esa sensación de placer en una taza de café. Hay marcas que sin ser elitistas hacen un producto súper digno, muy bien elaborado. Tal vez no tendrá la taza esa poesía que a lo mejor tendría un café de especialidad o algún café de alta gama o cafés que son muy singulares, pero está ofreciendo algo
que puede producir un placer al que lo prueba porque no tiene defectos. Entonces, para mí lo esencial es eso. Todo lo demás ya va un poco en función de lo que el cliente demande. Pero al final creo que eso pasa en casi todos los productos. Tú puedes buscar una cerveza muy buena que no sea muy cara. Exacto. O una ginebra muy buena. Correcto. Que no tiene por qué valer 50 euros la botella. Exacto. Entonces, creo que si tú te lo puedes permitir y prefieres la de 50 euros, también hay un toque de ahí pues, ¿cómo llamarlo? De poder demostrar y elitista de, Sí. no, es que yo solo tomo la botella de 50 Exacto. euros, Grey Goose, no sé qué. Pues lo mismo con el café. Exacto. Decir que tú tomas un café bioecológico que el que caga el animal, por Exacto, ejemplo. el Copiluac. Exacto. Es como... Estamos Sí. hablando de un nivel de fardar, de querer demostrar que a lo mejor no es necesario para tomarse un buen café. Efectivamente. Hay cafés que están muy, muy bien de precio y ofrecen ese placer, ¿no? Esa sensación de decir, wow, me he tomado un café, me queda ese buen sabor en la boca, tiene esos matices, tiene una buena persistencia, tiene esa cremosidad, tiene esa densidad, y no hace falta tampoco invertir una cantidad estratosférica de dinero. Totalmente. Es verdad que, como siempre digo yo, hay un producto para cada tipo de público y hay gente pues que a lo mejor se emociona de poder tener un geisha gélida de Panamá que se subastó a 1.200 euros el kilo. Y le produce una satisfacción personal el hecho de poderlo disfrutar y tal. Yo eso no lo cuestiono. Es decir, todo va en base al dinero que tú consideras que te justifica o te compensa. Y ahí sí que no entro yo en ninguna discusión porque cada uno invierte el dinero en lo que realmente le produce satisfacción. Por supuesto. Ahora bien, ese café reúne unas características que a lo mejor puedas decir es algo diametralmente opuesto y superior y tal. Ahí entran otros factores. Claro, esa era mi siguiente pregunta. Exacto. Que yo no había escuchado hablar nunca del Sí. geisha. Pero ¿tú crees que un paladar normal sería capaz de identificarlo y diferenciarlo? No. Entre un café medianamente bueno y ese café que se vendió a 1.200 euros el kilo. A ver, para el público en general, no. O sea, habrá un paladar experto, habrá un panel de personas que certifican estos cafés, que en consideración a una serie de matices, a un nivel de intensidad en algunas notas que son muy complejas de obtener en algunos otros granos de café, podrán decir, sí, este café se merece una puntuación que jamás se había dado a un café porque reúne esas características. Pero esto es como los vinos, es decir, tienes que tener un paladar muy entrenado para esto, ¿no? Sí. Y yo he ido a catas de cafés de muy, 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 muy alta gama, los he disfrutado porque estoy acostumbrado al concepto de cata, pero luego está la proporcionalidad, lo que hablábamos, Claro. ¿no? Es decir, ese umbral en el que dices, realmente me compensa ir a Palma en un Bugatti Veyron o puedo ir en Totalmente. un maravilloso Seat Ibiza bien equipado y Exacto, con aire acondicionado y todo. Tal cual. Está bien a veces decir, bueno, puedo ir a dar una vuelta en un coche de alta gama, sí, no te diré que no, a mí también me gusta, pero en el sector del día a día, de lo que vas a consumir habitualmente, yo creo que está bien de tanto en tanto concederte un homenaje, ¿no? De decir, hoy voy a probar Blue Mountain Jamaica, o voy a beber un Yauco de Puerto Rico, o voy a beber un Kona Hawái. Eso está bien, porque a fin de cuentas es cultura también, ¿no? Y es decir, pero no estamos hablando tampoco de unos precios que tengan que ser Claro, tan desorbitados, sí. desorbitados. Totalmente. Lo del coche me ha hecho acordar de una anécdota de Maradona cuando llegó al Nápoles, que pidió comprar un Ferrari y él quería un Ferrari, Cuando se subió, le dijo a su agente que cómo era que no tenía radio. Y la gente le dijo, eso es un coche deportivo. Claro. No tiene radio. Y él dijo, pues vaya mierda. Exacto. Pues eso, ahí hablamos al final. Tienes que comprar lo que tú necesitas, no por moda, por lo que sea. Efectivamente. Exacto. Es muy curioso, pero me ha venido a la mente Sí. esta analogía. La verdad que Sí. Y está pasando en todo. Yo creo que no solamente es en el tema de alimentación, yo creo que ahora es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Vivimos en un mundo tan de que todo tiene que tener como un estándar, ¿no? Todo
Mira, el otro día por la radio estaba escuchando un tema que me entristeció un montón, ¿no? Porque había uno de estos comunicadores, ¿no? Un influencer, ¿no? Sí. Llámese lo que sea, ¿no? Pero que estaba haciendo un speech sobre las relaciones personales y decía que para conocer a una persona hay la regla de los 8 minutos. Y yo digo, ya estamos otra vez, ¿no? Es decir, estamos encorsetándolo todo en parámetros, rápido, ¿no? En valores. Sí, sí. Ahora resulta que para saber si una persona puede ser tu pareja necesitas solamente 15 minutos. Resulta que si tal, no, son tantos minutos. Todo tiene que tener un parámetro. Sí. En el mundo de la alimentación pasa lo mismo. Es decir, tienes que tener esto y si no lo tienes, no lo estás haciendo bien. Totalmente. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de otro tipo de emociones. Yo no creo que se puedan medir estas cosas en parámetros tan fríos, ¿no? Nunca, no. Para mí no. Pero estamos en un momento en el que se intenta, porque, como hemos dicho antes, parece que se tiene que reconstruir todo, Exacto. aunque ya esté casi perfecto. Que yo no digo que todo sea perfecto, todo se pueda mejorar, pero parece que ahora le tienes que dar la vuelta a todo, A todo. porque si no, mal. Exacto. Y no es necesario. No es necesario. no. Y luego tú vienes apuntado un tema que es muy, muy interesante. Tú lo has dicho. Luego, encima, se criminaliza lo que no entra por dentro de este Exacto. agujerito, ¿no? Exacto. Hay una ventanita por la que esa ventana de aprobación, ¿no? Es muy pequeña y todo lo que no entre por aquí se criminaliza. Totalmente. Y eso a es mí... muy fácil criminalizar ahora. Sí. Porque con un comentario, un vídeo, crítica y Sí, demás, sí. ya criminalizas Efectivamente. súper rápido. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, hablando de redes sociales, parece que en el mundo actual, si no tienes una web perfecta, redes sociales, bueno, cualquier estrategia digital, no existes. En cambio, Moncafé, desde la plaza, desde las recomendaciones, desde el boca a boca, ha mantenido y está aquí presente. ¿Qué es lo que tiene Moncafé que no se puede copiar? Aparte de a ti, que creo que es el punto diferenciador, pero ¿qué es lo que...? Porque al final, un apasionado, creo que todo el mundo puede ser apasionado de lo suyo. Pero, ¿cuál dirías tú que es el punto diferenciador? Yo creo que es el trato humano. Yo creo que en el fondo todos queremos esa parte de trato. A pesar de que todos abrazamos la tecnología y el poder comprar online, yo creo que todos, aunque muchos no lo quieran decir, a lo mejor por simple vergüenza de no estar en la moda actual, ¿no? Pero yo creo que todos en el fondo lo que buscamos es ese contacto, ¿no? Ese que luego puedas decir, oye, ¿y tú crees que esto me puede funcionar o me puedes recomendar? Es que quisiera quedar bien con mi esposa y sé que le gusta esto, pero oye, ¿crees que estas galletas...? No sé, mil ejemplos, ¿no? Sí, pero sí, yo creo sí. que en el fondo buscamos un poco también, somos seres sociales, es decir, y yo lo que ofrezco más en la tienda tal vez es, con independencia de la parte del asesoramiento técnico que yo pueda dar, ¿no? Pero yo creo que lo que sobre todo intento es conectar mucho con las personas que forman la comunidad de la tienda. Totalmente. Porque para mí ya no me gusta hablar solamente como de clientes, ¿no? Para mí son amigos, ¿no? Son los parroquianos que vienen ya y me conocen por mi nombre, conocen un poco mi trayectoria. Sí, la comunidad que hablabas antes. Exacto. Yo creo que eso es lo que, más allá de lo de las redes sociales y de lo que puedas estar presente o no, a mí lo que me ha funcionado más es ese compromiso personal con los clientes. Totalmente, porque al final es algo que ya estamos hablando, pero una recomendación de lo que necesitas ya te lo puede hacer un ChatGPT, una IA, mira, yo tengo este perfil, necesito un café que me funcione rápido, tal, eso ya te lo puede recomendar una IA. Pero ese trato humano, esa cercanía, creo que nunca va a ser capaz, y aunque sea capaz de igualarlo, la gente va a preferir tratar con una persona. Yo creo que sí, porque luego hay temas que no se pueden resolver desde ese otro lado, ¿no? Totalmente. Y creo que esos problemas, cuando se resuelven, es lo que crea el vínculo para siempre. Efectivamente. Te voy a poner un ejemplo súper fácil. Esta semana pasada entró una clienta que tenía una comida familiar, pero claro, vino para comprar una cafetera de inducción
porque donde tenían que hacer este evento solamente había una encimera de inducción. Entonces Vale. ella en su casa tenía una cafetera grande de aluminio, que no Ajá. funciona en una cocina de inducción. Efectivamente. Pero claro, allí no la podía traer, por tanto venía a comprar una cafetera. Estaba dispuesta a invertir 59 euros en una cafetera de inducción, y cuando me contó que tenía ya una cafetera de aluminio, le dije, bueno, hay una solución aquí. Digo, hay adaptadores de inducción. Lo que pasa que también es cierto que si solamente la vas a usar una vez, también es ridículo. Vamos a hacer otra Además- cosa. Te voy a prestar el mío, que yo ahora total no lo uso, Ajá. te lo llevas y ya me lo devolverás el lunes. Muy bien. Y habría gente que me dice, pero oye, que hubieras Estás podido hacer perdiendo una dinero. venta de tal. Estás No, perdiendo dinero, en claro. realidad no es así. En realidad No. lo que es eso. Tú me preguntabas, ¿qué es lo que no se puede copiar de Moncafé? Yo creo que es ese compromiso que tienes con tus clientes, con tus parroquianos, con los Totalmente. amigos de la tienda, con ese club de personas que al final te dicen, es que esto no es como una tienda, esto ya es como un club. Yo vengo aquí y me Totalmente. puedo hablar de él. Hay gente que a veces coincide en la tienda y se ponen a hablar de sus cosas. Y unos hablan de libros y de fotografías y tal. Y a mí eso me parece maravilloso, porque se sienten cómodos, se sienten tal, ¿no? Y yo creo que esa confianza del comercio local, y me pongo yo como ejemplo, pero estoy convencido de que en Inca, otros negocios que llevan tantos Seguro, años como yo, hacen seguro. lo mismo. Seguro. Son los clientes que van allí y a lo mejor en una tienda de ropa pues les dicen, no te preocupes, mira, yo esto te lo arreglaré, Sí, no te sí. preocupes. No lo hago solo yo, ¿eh? O sea, Totalmente. esto yo lo tengo muy claro. Los negocios que hoy en día perduran, yo creo que sobre todo cuidan mucho esa parte personal. Exacto. Es que yo creo que en este caso, por ejemplo, en vez de perder un cliente, lo estás afianzando. Porque esa persona, en el momento que tenga que ir a comprar café, ya no va a ir a Amazon. No. Va a ir a Miguel, que le recomendó llevarse su adaptador, y ya tiene pues ese sentimiento de cercanía. Es como cuando vas a una tienda que los pantalones se te han roto y te dicen, no, mira, te los arreglamos, te podrían vender unos nuevos, pero en vez de eso te dice la tienda, mira, nosotros tenemos un servicio de tal, vamos a arreglártelo. Exacto. Pues te están dando una solución que tú no estabas valorando y te están afianzando como cliente. Sí, sí. Que eso parece que lo estamos dejando de hacer porque vivimos en la era donde es usar y tirar. Sí, Las cosas son sí, sí. usar y tirar. Ya los zapatos no se arreglan, todo lo que se nos rompe no se arregla. A mí me pasó una cosa súper curiosa. Estaba barriendo en casa y tenía la tele aquí y puse la escoba apoyada en la pared. Pues se me fue cayendo la escoba pegada a la pared y tocó la tele. Solo un toquecito. Cuando la fui a encender, una raya negra. Dije, no. Llamo a un servicio de arreglos y me dice, ¿tienes seguro? Digo, hostia, hace 5 años que la tengo, ¿no? Me dice, pues te vale más cambiarla, comprar una nueva, Que que lo reparar. que yo te voy a cobrar de arreglar. Es como, Sí. ¿dónde Sí, sí, estamos? Sí, sí, sí. ¿De Sí, sí. verdad? Dice, sí, sí. Ujú. Una pantalla nueva te costará 400 y esa tele ahora mismo está en 300. Sí, sí. Es lo que pasa, sí. ¿Estamos locos? Es que estamos perdiendo el norte, parece. Sí. En vez de tener unos zapatos y llevarlos a arreglar. Ahora, hablando de esto, ayer me salió un anuncio de la nueva marca de zapatillas de camper Norma. Ujú. Ofrecen garantía de arreglo de por vida. Eso es extraordinario. Es volver a los orígenes. Exacto. A tener un zapato que sabes que te va a durar, que no te importa gastarte lo que valga, porque cuando te pase algo, lo envías y te lo arreglan. Efectivamente. Ahora todos los zapatos son de, bueno, Que además eso luego le da el valor de autenticidad a las exacto, cosas. ¿no? exacto. Yo no sé, pero hay productos que te dicen que tienen garantía de por vida. Efectivamente. Y eso lo que tú luego asumes es que estoy utilizando algo auténtico, algo que realmente es único. Y que confían en su producto. Efectivamente. Que eso ya poca gente puede decirlo. Efectivamente. Poca Eso gente. es, eso es. Sí, sí, sí. Bueno, ahora yendo a otra parte, como sabes, estamos en Cucurucho de Mierda, aunque no te gusta mucho el nombre y lo entiendo. Sí. Pero nosotros, el podcast es el cucurucho y la mierda es todo lo que hablamos, ¿no? Y yo reconozco que en nuestro día a día hay mucha mierda. Tenemos problemas, tenemos
lo que sea, aunque la mierda del cucurucho en nuestro caso no es solo problemas, pero es uno de las cosas que no queremos evitar hablar porque son del día a día y en un emprendedor, en un autónomo, creo que son más que normales porque son las que sobre todo nos enfrentamos. Porque al final cuando todo va bien, sigues la ola, pero es cuando las cosas van mal que tienes que nadar de verdad. ¿Cuál ha sido tu mayor problema, tu decisión más difícil que has tenido que hacer hasta ahora con Bon Café en tu emprendimiento? Bueno, en cuanto a lo que es el tema económico, ¿te refieres? No, laboral, personal, en todo este tiempo, ¿qué es lo peor que dices, "Pff, esto me he sentido superado y ha sido complicado para mí"? Para mí, al principio, sobre todo, fue un poco el conciliar mi vida personal y la dedicación a la tienda. ¿No? Porque al principio los primeros años fueron complicados, como tú bien sabes, en los negocios muchas veces hay que ir haciendo una metamorfosis, ¿no? Para ir viendo qué es lo que funciona, lo que no, y corrigiendo sobre la marcha. Entonces eso al principio fue muy duro, tanto a nivel personal, sobre todo por el tema de la conciliación con mis hijos, con mi esposa y tal, pero luego también en la parte económica, ¿no? Porque te das cuenta de que hay cosas que fallan y tienes que ir corrigiéndolas sobre la marcha, ¿no? Todos los inicios se dice que son complicados y entre el mío tampoco no fue una excepción, es decir, fue difícil encontrar ese punto de equilibrio entre el tipo de producto que yo quería ofrecer y el tipo de producto que realmente la gente necesita o tiene demanda, ¿no? Claro. Entonces es ver un poco cuáles son esas necesidades que la gente busca, ¿no? Y adaptar la tienda pues a ese cometido, ¿no? Claro, encontrar el hueco Exacto. donde puedas... Y que para un comercio pequeño cada vez es más difícil comprar, porque vender eso ya depende de ti. Pero yo siempre he dicho que cada uno tiene unas herramientas con las que consigue vender lo que compra. Pero cada vez las empresas lo ponen más difícil a la hora de comprar. Totalmente. Porque parece que las empresas quieren crecer a un ritmo en el que los pedidos tienen que ser de grupos de compra. Efectivamente. Pero un pequeño comercio es una molestia, porque te tienen que abrir una línea la línea, digamos, para facturarte, para no sé qué, mantenerte informado, y es como decir, es una molestia, ¿no? Me sobra. Porque total que vamos a facturar con este señor, ¿no? Vamos a facturar una cantidad pequeña y tenemos que estar... Sí. Y no quieren. Yo quiero que mis pedidos sean mínimo de 1000. Exacto. Y este señor me quiere hacer pedidos de 50. Y a veces entristece mucho el que a mí me gustaría llevar a Inca, por ejemplo, algún tipo de producto, pero la propia marca que lo fabrica te dice, no, ¿usted a qué grupo de compra representa? Digo, no, yo soy un minorista. ¿Ha dicho minorista? Bueno, disculpe, no podemos. Pum, no perdemos el tiempo. Y te quedas un poco hecho polvo porque dices, bueno... ¿Qué pasa luego? Que con el tiempo algunas de estas empresas se dan cuenta del error que cometen. Claro. ¿Por qué? Supón un producto un poquito premium. Y tú dices, bueno, vamos a buscar canales de venta que sean eficaces, ¿no? Y que sean muy eficientes. Sí. Por ejemplo, un lineal de un supermercado. Totalmente. Muy bien. Y tú pones ese producto, que es un producto premium, y la gente ve el precio y mira y dicen, uff, qué caro. No hay una información adicional de ese producto. No se vende. Yo tengo un té en la tienda que tiene un precio, entre comillas, digamos, comparado con la media, pues es bastante más elevado. Y un día me llamó la propia marca y me dijeron, oye, ¿qué estás haciendo tú con este té? Y digo, ¿por? Es que estás vendiendo más tú en tu comercio de un pueblo de 30.000 habitantes del centro de Mallorca que algunos grandes puntos de venta que tenemos en la isla. Claro. Y yo le respondí, digo, ¿cuánto sabes tú de tu producto? 100%. Porque yo lo sé todo. Exacto. Conozco la historia, conozco su composición, conozco toda la parte informativa que le puedo dar al cliente en cuanto de dónde viene, qué origen tuvo, la historia. Eso en un lineal de un supermercado no existe. No hay esa información. Sobre todo porque no hay nadie para recomendárselo. Y ahora hay marcas que han tenido que dar marcha atrás. Claro. ¿no? Porque han dicho, evidentemente, si no hay una persona, si no hay una tienda especializada que pueda explicar el producto Exacto. y que pueda dar a esa información, ¿cómo lo vas a comprar tú? De por qué ese producto es más caro. Exacto. Porque si no, Claro. si tú te basas en el producto
y no tienes ni idea No. y buscas un té, Exacto. tú vas a ir al Hellmann's o Exacto. el normal, el de toda la vida, Sí, sí. porque no sabes. Por ejemplo, si tú tienes un producto que vale, pongamos, 6 euros, y luego ese mismo producto, ¿no? O bueno, digamos, el mismo ingrediente, ¿no? Vale 4 veces más. ¿Cómo descubres tú el valor añadido de ese Claro, producto? ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Entonces, si no lo explicas y dicen, a ver, ese té negro vale 6, pero este 24, va. No lo entiendes. Seguro que es por la marca. Exacto, se han flipado. Exacto. ¿eh? Sin embargo, cuando tú explicas el qué hay en ese Totalmente, producto, totalmente. luego la gente dice, esta historia es impresionante. Me gustaría llevármelo solamente por el hecho de que me llevo un trozo de historia, Efectivamente. me llevo un producto que sé que ahora sé que es un producto excepcional O porque único. estoy apoyando una situación, por ejemplo, ahí donde yo entreno, Joana Nicolau, que es mi entrenadora y la propietaria, que vendrá aquí, esperemos pronto, tiene la máquina de bebidas, tiene agua Solán de Cabra con el botellín rosa. La gente pregunta, ¿y este botellín rosa? Pues es porque ayuda al cáncer de mama y Solán de Cabra destina una parte y ella ha decidido que podría comprar la más barata o marca macro y no, ha querido ir por ese camino porque tiene una razón de ser. Sí, sí. Y a lo mejor podría vender el agua al mismo precio y ganar más o venderla más barata. Correcto. Y ha decidido que como conoce la intrahistoria y la historia que hay detrás, ha tomado esa decisión. Pero tienes que saberlo, porque si no, tú irás ahí y te encontrarás la botella rosa y dirás, vaya tontería. Por la botella rosa me están cobrando. Pues no, hay unas razones. Exacto. Y cuando lo conoces, no te sabe tan mal. Efectivamente. O incluso prefieres gastarte el euro en esa agua. Estoy totalmente de acuerdo, es que ese es el punto. Es decir, la información, a fin de cuentas, es lo que realmente le da el valor añadido a las cosas. Y en tu caso eres tú el que marca la diferencia. Exacto. Ese es el tema. Muy bien, muy bien. La verdad que no me sorprende que estas grandes empresas estén dando marcha atrás. Estén Algunas sí. replanteándose, incluso utilizaros como termómetro. O sea, es que basta que utilicen minoristas para medir qué grado de satisfacción, si la gente que tú convences que lo compre, porque al final la gente confía en ti a la Sí, hora de exacto, comprarlo. claro, claro. Pero si no les gustara el producto, no lo volverán a comprar. Entonces, esos compradores que vuelven a comprar el producto son los que confirman que ese producto es de buena calidad y tiene esas razones para tener ese precio. Sí. Y creo que sois el termómetro perfecto. Sin duda. Y luego además hay una parte muy... Esto a lo mejor hay gente que le suena un poco raro, pero yo creo que luego hay un componente cultural que el pequeño comercio hace en favor de sus clientes. Y, por ejemplo, ya sea en ropa, ya sea en... si, por ejemplo, hablamos, ropa se vende por todas partes, Sí. ¿no? Alimentación se vende en todas partes. Totalmente. Muy bien. Entonces, hay marcas que tienen una serie de gama de productos, pero luego hay una serie de productos que nunca los llevan a un supermercado. Solamente los ofrecen a determinados puntos de venta. Ajá. Porque saben que se necesita esa información adicional. Efectivamente. Entonces, cuando hay gente que a lo mejor me defiende mucho el concepto de hoy en día de las marcas blancas porque lo que hacen es democratizar los productos y que sean asequibles para todo el mundo, yo digo, es cierto esa parte de la historia. Sí. Pero hay una parte que casi nadie reflexiona sobre ¿y cuál es la pérdida cultural de esto? Totalmente. Cuando hacemos una tabla rasa y convertimos las galletas en un producto anónimo, compramos galletas. Pero si tú, por ejemplo, compras una caja de galletas de una marca que tiene nombre y apellidos, que en la caja tú puedes consultar su página web, puedes ver su historia, su tradición, cómo incluso contribuyó en la Segunda Guerra Mundial a solucionar los problemas del hambre porque había la situación de posguerra. Sí. Esa parte cultural va a desaparecer. La estamos eliminando. Porque al final de cuentas convertimos conceptos simplemente en un artículo. Pero esa parte cultural Totalmente. se pierde. Sí. Es decir, es como si todos los vinos vinieran dentro de un tetrabric con una etiqueta que pone vino tinto, vino rosado y vino blanco, nada más.
Pero claro, si tú tienes una botella en la que hay una información y tú puedes ver esa bodega dónde está y de qué forma esa bodega, por ejemplo, patrocina o subvenciona o colabora con X. O que es una bodega familiar Exacto. que llevan tratándolo así de la misma forma Efectivamente. 200 años y ha pasado de padres a hijos. Eso te acerca a la marca. Efectivamente. En cambio, cuando tratas el vino como vino, te da Ahí igual voy. uno que otro. Entonces, hablamos de cultura, hablamos de valores añadidos, hablamos de todas esas cosas que al final es lo que nos hace una sociedad culta, ¿no? Y parece como que hay como una especie de interés en que todo sea una tabla rasa, ¿no? En que los productos Totalmente. simplemente se enfoquen por ser sota, caballo, rey. Totalmente. Y por eso muchas marcas también se han dado cuenta de esto y ahora están rebobinando la historia porque dicen, no, porque entonces estamos perdiendo nuestra identidad. Es así. Y yo en eso soy optimista, en el sentido de que esto al final contribuye a que el cliente, el usuario, el que estamos a pie de calle, nos beneficiemos de que tengamos esa gama donde poder escoger, pero no solamente por el hecho del producto, sino por lo que lleva añadido ese producto. Efectivamente. Sí, al final, tú cuando compras, por ejemplo, la leche a gama, formaba parte de la cultura mallorquina. Correcto. Y que ahora desaparezca, Exacto. pues a mí me sabe mal. Y es como, es que es un producto nuestro y hay que mantenerlo, hay que intentar, pues eso, que siga formando parte de nuestra cultura. Al final es cultural. Las marcas tienen una Todo. parte de cultura. Todo. Como los anuncios de Coca-Cola en Navidad, como... es que todo. O sea, creo que es importante mantenerlo. Es Sí, importante. sí. Muy bien, muy bien. Pues, Miguel, llevamos 50 minutos, que se me han quedado muchísimas cosas pendientes, pero vamos a empezar a finalizar esto. Yo tengo un par de preguntas que las llamo ronda relámpago, que son preguntas rápidas y súper. fáciles. Pero antes, quiero hacerte una pregunta que antes una clienta me ha propuesto que te haga, y es, ¿qué opinas del té matcha? Ahora que está tan de moda, ¿qué opinas sobre esta moda que hay? Bueno, es un producto que se ha popularizado mucho, ahora tiene una variedad inmensa de formas de tomarse. El té matcha tiene una historia preciosa, o sea, tiene una tradición y un arraigo en la cultura japonesa que a mí me parece bellísima, ¿no? Porque afecta a otras cosas más, ¿no? Yo sí que hago énfasis a la gente de que se informe, se documente, que hay muchísima información que se puede consultar sobre lo que es el concepto de tomar el matcha, ¿no? Lo que es el ritual del matcha, porque yo soy un gran defensor de los rituales y creo que es un poco, digamos, mi core, ¿no? Mi centro de gravedad es precisamente nos estamos dando cuenta blindar el tiempo, con la ¿no? comunidad, con el café, con el tiempo para el café. Exacto. Los rituales pues, son... el té matcha es lo mismo, es decir, me parece un gran producto, es un té que tiene unas propiedades muy, muy buenas. Es verdad que hoy en día se hacen matchas de 1000 historias, ¿no? Con toda clase de aderezos y tal, pero para mí la forma más bonita del matcha es hacer el ritual clásico del matcha y me parece muy bonito. Muy bien, muy bien. Bueno, está bien. Al final creo que a veces cuando se populariza algo y la gente solo lo adopta por hecho de que es popular, a mí creo que se está mal vendiendo, y a mí esa parte es la que yo rechazo. El que se popularice no por cultura, sino porque Exacto. tu influencer o tu tal lo pide. Exacto. O porque ahora Starbucks le ha apetecido empezar a venderlo, ¿no? Exacto. Creo que ahí se pierde y incluso se prostituye el Efectivamente. producto. Y ahí eso es lo que yo rechazo. Sí, Si lo sí, haces sí. por cultura, vamos con todo y, Ahí está. y vamos a usarlo. Que además se disfruta más. Efectivamente. Porque tomar conciencia de lo que estás haciendo es escapar de ese patrón de imitación que hoy en día hay en todo, ¿no? De que porque tú bien lo dices, aquel lo hace, entonces yo también, porque si no, no estoy en el rollo, ¿no? Pero yo creo que es mucho más satisfactorio cuando sabes el porqué y conoces el porqué de las cosas. Efectivamente. No hay que decir que no, sino preguntarse por qué. Exacto. Y ahí ya puedes decir si sí o si no. Y luego ver si además eso es lo que a ti te llena. Claro, y te gusta y te atrae y eso, y quieres adaptarlo en tu día a día. Exacto, es hacerlo bien, y una vez que lo haces bien dices, bueno, voy a ver si esto es algo que puedo convertir en un hábito, ¿no? Y ese hábito que me dé unos forma beneficios. parte de ti, exacto. Pero si no,
No solamente por el hecho de que los demás lo hagan, Sí, pues te tenga sí. que funcionar a ti. Como lo de levantarse a las 5 de la mañana, Exacto. ponerse hielo en la cara, a lo mejor. Tú necesitas dormir hasta las 7. Es que, Exactamente. ¿qué más dará? Que no Sí, sí, seas sí, como sí. los demás si a ti te funciona, ¿no? Efectivamente. Creo que sí, a veces falta un poco de iniciativa propia, en vez de Exacto. seguir al rebaño, ¿no? Hay que documentarse bien, hay que ir a las fuentes que son las que tienen la solvencia para poderte aclarar las cosas, y luego a partir de ahí, pues uno ver si realmente conviene, ¿no? Y tener criterio, porque si no, al final eres una víctima más de todo este Sí, del sistema rebaño. consumista, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, vamos a ir a la ronda relámpago Venga. y luego hay un par de preguntas que sí o sí, aunque nos pasemos de tiempo, quiero hacerte porque vamos a intentar que sean cortas, pero corta y al pie. Vale, ronda relámpago. Tienes que responder rápido, corto y... Súper. Venga, vamos a ir con espresso o moca. Yo moca. ¿Moca? Bien. ¿Gusto, técnica o memoria? Memoria. Memoria. ¿Un origen de café que te emocione? Etiopía. Vale. ¿Un objeto fetiche de la tienda? Las cámaras de fotos. Sí. Qué guay. ¿Prefieres una mañana tranquila o un jueves de mercado? Prefiero una mañana tranquila. Sí. Creo que eres tranquilo en general, ¿eh? Hablando de la poesía, que era un tema que quería entrar un poco más, que no nos ha dado tiempo, un verso que te defina. Uf, un verso que me defina. O que tengas muy por mano, que sientas mucho, lo sientas muy tuyo. Mi poesía es una poesía, la técnica es imagista, ¿no? Que es una técnica que nació es modernismo del siglo XX, a principios del siglo XX, muy inspirada en los haikus japoneses, ¿no? Que son Vale, las poesías sí. breves japonesas. Entonces yo soy muy de observar, ¿no? Y me conmueve mucho todo lo que veo, ¿no? Las pequeñas cosas que vemos cada día, ¿no? Y me puedo conmover por una nube o me puedo conmover por una flor o simplemente por un rayo de luz que atraviesa y dibuja algo sobre la mesa, Sí. ¿no? Yo creo que ahí está un poco el Ese- parar y ver, ¿no? Muy bien, muy bien. Vale, esto era la ronda relámpago y ahora tengo un par de preguntas que sí que te las voy a leer porque creo que quiero que me las contestes como tú lo transmitirías y si puede ser de la forma más eh, sincera y breve posible para... Esto no quiero que sea muy pensado lo que te hablamos, que sea Vale. natural y orgánico, ¿no? Esta es una pregunta que había preparado yo que te la quería hacer 100%, que a mí me ha pasado y siempre me he planteado cómo enfocarlo, ¿no? Y la pregunta es, si una persona te dijera que quiere abrir una tienda como Moncafé en otra ciudad, en Palma, en Mancor, en Alcudia, ¿qué es lo primero que le dirías que no haga? Lo que no tiene que hacer, Lo que no... ¿Qué le dirías? Esto, evítalo. Todo lo demás, poner por delante los dogmas. lo que hemos hablado. Totalmente. Sí, sí. Muy bien. Vale. ¿Qué tendría que pasar para que sintieras que Moncafé ya ha cumplido su sentido? Que la gente dejara de confiar en mí. Imposible. Yo como cliente, vamos, no lo veo posible, así que es bueno. Y ahora mi última pregunta, que esta si quieres explayarte un poquito más, te doy permiso. Si tuvieras que tomar un último café, el último café de tu vida, ¿cuál sería, dónde y con quién? Pues tomaría probablemente un café hecho con mucha calma en una cafetera italiana, Ajá. algún café arábico, cualquiera, porque lo que creo que definiría ese momento último sería con quién, ¿no? Yo siempre digo, no es el lugar, es con quién. Totalmente. Entonces, si los tuviera todavía, me gustaría tomar el último café con mis padres, porque se los debo todo. Creo que muchos que no tenemos a nuestros padres con nosotros tomaríamos la misma decisión. Hubiera puesto primero a mi mujer, pero desgraciadamente ya no la tengo. Entonces, pues lo siguiente que serían mis padres. Muy bien. Muy bien, muy bonito y lo entendemos perfectamente. Miquel, muchas gracias por todo. Ha sido, Un placer. creo que,
un podcast muy, muy entretenido, que se puede aprender mucho. Si queréis ir a verlo, sabéis que está aquí en la Plaza de España en Inca. Y nada, yo creo que nos han quedado preguntas para hacer otro podcast, así que por mi parte me encantaría que vinieses de nuevo Cuando quieras. y que lo podamos disfrutar. Yo quiero darte las gracias sobre todo por esta iniciativa que tienes, que nos abre pues esta ventana para que otras personas nos puedan conocer y que nos permitas pues entrar de esta otra manera pues un poco en la vida de los demás y cómo contribuimos un poco al tejido de esta ciudad, ¿no? Pero sobre Totalmente. todo darte las gracias a ti por esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.